Bueno, hola a todos. Mi nombre es Vicente Piñones. Em, Estoy en mi último año de física y bueno, estaba acá estudiando un poco y me surgió la idea de hacer un pequeño curso de electromagnetismo. Llevo un año dando ayudantías de este ramo, o sea, de una introducción al electromagnetismo. Y eso es un tópico de la física que me encanta y me gusta explicarlo. Es bien entretenido y más que nada eso. Eh, Tenía la idea, bueno, para empezar, de más o menos entender por qué estudiamos el electromagnetismo. Bueno, dentro del universo, ¿cierto? Hay interacciones fundamentales que lo gobiernan. Ya, justamente una de esas interacciones fundamentales, que son cuatro, una de esas es el electromagnetismo, la interacción electromagnética. Eh, bueno, por lo cual obviamente existe una rama que estudia esta interacción fundamental de todos los fenómenos electromagnéticos y para sorpresa de todos esa rama es el electromagnetismo. Entonces bueno, para poder empezar a estudiar todo, todo este tema del electromagnetismo es obviamente importante, como todo curso de física, hacer un pequeño resumen, ¿cierto? Desarrollar un par de ideas de las herramientas matemáticas que vamos a usar en el curso. Entonces vamos a empezar por una introducción matemática. Bueno, les pido disculpas porque mi C y mi S se parecen. Así que si ven alguna C que parece S, no es una falta de ortografía, sino que no sé escribir, que hago lo mejor que puedo. Bueno, entonces, el tema de la introducción matemática, eh, lo- una herramienta fundamental, bueno, más bien un elemento fundamental que usamos para estudiar todo el tema de los fenómenos electromagnéticos son los vectores. Ya una forma fácil de entender los vectores es esta definición que nos dan de toda la vida, que es una flechita. Ya, es una flecha que se puede orientar, es decir, que tiene una cierta dirección y que también tiene magnitud, ya que eso indica el largo de la flecha. Entonces, en próxima temática, ¿cierto? Tenemos los vectores. Ya, tenemos los vectores que, bueno, eso, son más que nada flechitas. Ya que, como les decía, tienen dirección y magnitud. Tienen dirección y magnitud. Perdón si escribo un poco lento. Entonces, bueno, tienen dirección y magnitud y como les decía son eso, son flechitas. ¿Ya? Son flechitas, por ejemplo, y se suelen denotar con sí, letras mayúsculas, ¿cierto? Y arriba se les pone una flechita. Este es, por ejemplo, el vector A, ¿ya? Que, como ven, como les decía, tiene una cierta dirección, que es en donde apunta la flechita, y tiene un cierto largo, ¿cierto? Y ese cierto largo corresponde a la magnitud, ¿ya? Si, por ejemplo, nosotros cambiamos la dirección del vector, ¿sí? ¿Ya? O si queremos ver otro vector, por ejemplo, que tenga otra dirección, no sé, pues, el vector puede apuntar para allá. Este puede ser, no sé, nuestro vectorcito B, ¿ya? ¿Cierto? Que apunta en diagonal hacia la izquierda, hacia arriba, ¿cierto? Entonces, bueno, también cambia la dirección como también puede cambiar la magnitud. Sí, como les decía, la magnitud tiene relación con el largo del vectorcito. ¿Ya? Y por ejemplo, va a ser un vector más grande, el vectorcito C. ¿Ya? Entonces, bueno, ojo acá que la notación de los vectores a veces se les pone la flechita y a veces se les pone así nomás. ¿Sí? Que, que es lo mismo. Ya ahí depende de la notación de los libros o del profe que haga el ramo, ¿sí? Ahí depende del autor. Eso, del autor. Ah, bueno, se me olvidó igual mencionar que estoy usando el Griffiths de fuente bibliográfica, que fue con el que yo aprendí electromagnetismo y lo encuentro bacán. Igual tengo por ahí un par de apuntes míos de algunas cuestiones que he anotado para que se haga un poco más didáctico el entender estos fenómenos, pero en su mayoría es el Griffiths. Bueno, entonces no nos demos tanto vuelta con los vectores, ya cachamos que tienen dirección y magnitud. Así que bueno, los vectores se pueden operar entre sí, existe la suma vectorial, ¿cierto?
suma vectorial. Ya tenemos dos vectores. Ya, por ejemplo, tenemos el vector A, ¿cierto? Que dijimos que va para allá. Y tenemos, no sé, el vector B, vamos a usar de nuevo, que va para el otro lado. Claro. Entonces, ¿cómo sería la suma de A más B? Ya le vamos a poner la flechita acá. Entonces, la suma de A más B, ¿cierto? Vamos a tomar nuestro primer vector. Uy. Vamos a tomar... Uy. Ahora sí, perdón, que me manejo muy bien con estas cosas. Vamos a tomar nuestro primer vectorcito. Ya. Nuestro vectorcito A. Y para sumarlo con B, vamos a... Desde la flechita de A, ya, vamos a unir a B, ya, al vectorcito B. Entonces, desde donde termina A, unimos la colita de B, ya. Y el vector resultante va a ir desde donde empieza A hasta donde termina B. Ojo, que estos flechitas son, o sea, los vectores son flechitas rectas, pero a mí no me salen muy bien porque las dibujo. Entonces, por ejemplo, a la suma de esto le vamos a poner C, el vectorcito C, ¿ya? Y esto va a ser C. Ya, como verán, la suma vectorial no es la misma que la suma que conocemos para sumar escalares, por ejemplo. Acá hay que tener mucho ojo porque los vectores tienen ciertas componentes y no podemos llegar y sumar los vectores como tal. Tenemos que sumar las componentes de los vectores. ¿Ya? Entonces igual hay que tener un pequeño ojo en la suma vectorial. Bueno, entonces la suma vectorial, vamos a avanzar un poquito más rápido, es conmutativa y asociativa. ¿Qué quiere decir eso? Conmutativa, ¿cierto? Que se cumple que A más B es igual a B más A, y que es asociativa perdón, ya que bueno, la asociatividad de toda la vida, ¿cierto? Ahora bien, ¿qué pasa, por ejemplo, con el opuesto de un vector? ¿Ya? Por ejemplo, si tenemos el vector A, ¿ya? El opuesto. Si tenemos, no sé, claro, vamos a hacer de nuevo el vector A. Tenemos nuestro vectorcito A. Tenemos nuestro vectorcito A. El opuesto a nuestro vector A va a ser el vector resultante después de invertir la dirección. Ay, esto no tenía que borrar, ¿cierto? Entonces va a apuntar hacia abajo y se le pone un menos porque es el opuesto de A. Entonces se invierte la dirección del vector opuesto. Ya, y bueno, también los vectores pueden ser multiplicados por escalares, que al multiplicarlos por un escalar aumenta la magnitud del vector. Ya, no sé si nosotros tenemos vamos a poner acá, multiplicación por escalar. Si nosotros queremos multiplicar, no sé, el vector A, por ejemplo, no estamos jugando mucho con el A, vamos a usar el B. Ya vamos a usar el B. Entonces, si nosotros, por ejemplo, multiplicamos un vectorcito B, lo multiplicamos por un escalar, no sé. Si tenemos, no sé, alfa siendo un escalar, perteneciente a los reales. Entonces, si nosotros ahora tomamos nos preguntamos cómo es nuestro alfa beta, y no sé, alfa es un número, mejor le vamos a poner un valor para ser más directo. Vamos a poner que alfa es igual a 2. Entonces esto es, ¿cierto?, 2 beta. Ya, entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aumentar por 2 la magnitud del vector, ¿cierto? Esto quiere decir que si el vector es así, ya, lo mismo, como sabemos que la multiplicación es básicamente una suma,
desde donde termina el primer vector v, ponemos otro vector v. A ver si lo borré. Ponemos otro vector v, ¿cierto? Y esta apunta para allá. Uy. Ya, pero se entiende que ahí está, lo hice. Entonces, lo mismo. Ahora vamos a desde donde empieza el primer vector v hasta donde termina. ¿Ya? Vamos a usar esta cuestión de acá que es increíble. Muy bien. Ya. Ahí está. Entonces, ven, ahí es dos veces v. Entonces esto es, claro, obviamente si esto es una suma es v más v, ¿cierto? Entonces, creo que no desactivé lo de las figuras. No desactivé las figuras, me quedó feo. Ahí está. Entonces esto claramente es v más v. Entonces, bueno, acá nos queda 3 y multiplicamos por un 2. Bueno, no sé si lo escribimos así. No, esto es mejor escribirlo así como tal, que es 2b. Entonces esto pasa si lo multiplicamos por un escalar, ¿ya? Y bueno, una de las cosas más importantes y que más hay que tener ojo en el tema vectorial es el tema del producto punto entre dos vectores, ya que también es un nombre alternativo es producto escalar. ¿Ya? Entonces si tenemos dos vectores, ahora sí supongamos a y b, de nuevo, ya el producto escalar entre a y b, ya. Bueno, no lo voy a dejar de nuevo porque está usando mucho espacio, pero bueno, el producto escalar se define como como la proyección de uno de los vectores sobre el otro, ya. Si nosotros tenemos el vector a y el vector b, el producto punto, ya, que se escribe así, se define como a por b por coseno de teta, donde a y b son las magnitudes. A lo mejor lo vamos a escribir así para no confundirnos, ya, por coseno de teta, ya, donde a es la magnitud, o sea, la magnitud de a, ¿cierto? El que está entre barritas, este de acá es la magnitud de a, esta es la magnitud de b y este es el coseno del ángulo que forman, ¿ya? Entonces eso corresponde a la proyección de a sobre b o de b sobre a, ¿ya? Y notemos que a través de este producto escalar o este producto punto, lo que nos retorna, lo que nos entrega es un escalar, ¿ya? Que nos indica justamente eso, el tema de las proyecciones sobre los mismos ángulos. Ya, bueno, el tema del producto escalar cumple lo mismo de la conmutatividad y de la distributividad. Claro, este es distributivo, obviamente no puede ser. Sí, entonces cumple. Estamos con este de acá. Cumple conmutatividad. Si el producto escalar es conmutativo, entonces esto sería a por b igual a b por a. Ya, y cumple también la distributividad, ya, que esto es lo mismo que veíamos por ejemplo en las multiplicaciones cuando estábamos en el colegio. Distributividad, ya. Entonces la distributividad, como es, cierto, el producto punto de a la suma de b más c, por ejemplo. Tomamos vector c de arriba por el que habíamos dibujado acá arribita, por ejemplo. Y bueno, sí, la distributividad es esto de acá, ¿cierto? Entonces no hay mayor problema con el producto punto o el producto escalar. Y otra cosa interesante de ver es qué pasa cuando hacemos el producto punto
con el mismo vector. Entonces, sí, importante. Es que el producto punto del vector consigo mismo es la magnitud al cuadrado, porque claramente el coseno del ángulo que forman es 0 y coseno de 0 es 1. Entonces se nos cancelan y no hay ningún problema. Y así se define, o sea, es el resultado del producto punto de un vector consigo mismo. Y bueno, obviamente si por ejemplo tenemos, no sé, un vector, si tenemos un vector, D y un vector, no sé, G. Si D y G son perpendiculares, es decir que forman un ángulo de 90 grados, ya, por ejemplo D es así y G es así, ¿ya? Vamos por ejemplo acá. Si se cumple esto de acá, el producto punto de D y G va a ser 0. ¿Por qué? Porque el coseno del ángulo que forman es 90 y coseno 90, 0, ¿cierto? Entonces cuando son perpendiculares el producto punto se nos hace 0. ¿Cierto? Esto se nos hace 0. Ya. Ahora, de nuevo, uno de los teoremas importantes que se ven cuando se empieza a ver el tema de la introducción de los vectores es el teorema del coseno. Un teorema súper útil para resolver después cuando calculemos campos eléctricos de distribuciones un poquito más de distribuciones implicadas. El teorema del coseno salva demasiadas veces, entonces es súper importante recordar. Ya, teorema del coseno. Vamos a poner un bajito acá. Teorema del coseno, ya, que nos dice que, por ejemplo, si tenemos dos vectorcitos, bueno, vamos a hacer el dibujo mejor. Ya, si tenemos esto de acá, ya, y tenemos, no sé, ya, si lo vamos a decir A, B y C, ya, y el ángulo de frontera es gamma. Ya, ¿qué es lo que pasa acá? Bueno, acá claramente no podemos usar Pitágoras, ¿cierto? Para encontrar, por ejemplo, uno de los lados, ¿cierto? No podemos usar Pitágoras, ¿por qué? Porque no es un ángulo recto, entonces no se cumple el teorema de Pitágoras, etcétera, etcétera. Así que, para, por ejemplo, encontrar C, ¿ya? Si nosotros queremos encontrar C, si nosotros queremos encontrar C, vamos a tener que usar este teorema del coseno, que el teorema del coseno nos dice que C cuadrado es igual a cuadrado más B cuadrado, ¿cierto? Que eso es lo que conocíamos del teorema de Pitágoras, pero ahora se le agregar un menos 2AB por el coseno del ángulo que forman A y B, que es gamma. Entonces, bueno, ahí se los dejo a ustedes de pequeño ejercicio para que lo demuestren el teorema del coseno, que es bien rápido. Ya, entonces esto de acá es importante. Y obviamente cuando trabajamos con vectores y sacamos los módulos de los vectores, claro, el teorema del coseno nos ayuda bastante. Acá igual voy a especificar un par de cositas, ¿sí?, sobre los vectores que se me pasaron, que es el tema de la magnitud de un vector y el tema de las componentes, ya que para salir un poquito de duda, ya aprendimos, claro, de que los vectores, ¿cierto?, son flechitas, que es una buena, no sé si aproximación es la palabra, pero es una buena manera de entenderlos, que son flechitas que tienen dirección y magnitud, ¿cierto?, que pueden apuntar para diferentes lados y pueden tener diferentes largos. Estos vectorcitos, estas flechitas se pueden sumar y esa suma es conmutativa, asociativa, claro, y también en los vectorcitos, en los vectores, en estas flechas, aparece un opuesto, ya que se le pone un menos adelante y cambia la dirección se invierte la dirección del vector. Ya vimos la multiplicación por un escalar, por un cierto real,
que nos agranda este vector. Vimos el producto escalar o producto punto de los vectores, que nos entrega un escalar que nos dice cómo es la proyección de un vector sobre el otro, ¿sí? O entre los vectores entre sí. Vimos las propiedades del producto escalar, la conmutatividad, la distributividad, y bueno, vimos qué pasa cuando se opera a sí mismo un producto punto a un mismo vector. Vimos el caso cuando son perpendiculares, que por el coseno de 90 se nos hace 0, y vimos el teorema del coseno, que ahí se los dejo a ustedes para que lo demuestren. Ahora bien, algo importante acá, que, que es ver los vectorcitos. ¿Ya? Si nosotros tenemos un vector, ya volviendo de nuevo como tal, que es un vector, que es una flechita, yo les decía... Uy, esto no se cierra, ¿veis? Yo les decía que los vectores tienen componentes. ¿Ya? Entonces de nuevo, vamos acá. Vectores. Los vectores tienen componentes. ¿Ya? ¿Cierto? Entonces, un vector, por ejemplo, vamos a tomar de nuevo un vector A, otro vectorcito A, ya no el de arriba, sino que vamos a tomar, vamos a aparecer nuevos vectores. Ya, por ejemplo, el vector A va a tener, que por lo general se suelen ver así, o sea, si nunca los han visto, pero los van a ver, que no sé, que son así. Esto es un vectorcito en dos dimensiones, ya, que son un par ordenado, ¿cierto? De una componente en el conocido eje X, que se llama el eje X en el eje Y, ya, y esto se puede ubicar en el plano cartesiano, ya. Acá, bueno, esto se supone que tiene que ser un poco más claro, sí, un segundo. Ya, si vamos a suponer que esas cosas son rectas. Entonces, este eje de acá es el eje X, este de acá es el eje Y, y bueno, esto de acá lo vamos a conocer como el 0, 0. El Y para allá baja y el X para allá baja. Ya este puntito de acá, que se conoce como el origen, es el 0,0. Entonces cada una, por ejemplo, de estas casillas las vamos a dar una unidad de... Van a ser las unidades dentro de nuestro plano cartesiano que se conoce. Entonces cada una de estas rayitas va a valer una unidad. Entonces, empezamos a contar cómo ubicar un vectorcito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Entonces, si nosotros queremos ubicar nuestro nuevo vectorcito a 2,3, ¿cierto? Vemos en el X donde es 2 y en el Y donde es 3, ¿cierto? Y acá sería, ¿cierto? Así para todos los vectores, y funciona increíble. Y si desconocían esto, ahí le pueden echar un ojo y ver qué tal. Pero no, según yo no es tan complicado, sale bastante rápido. Entonces, desde el origen vamos a trazar una flechita, ¿cierto? Ya, vamos a trazar una flechita que justamente va a corresponder a nuestro vector A, ya, que va desde el origen, desde el 0,0 hasta el punto 2,3. Ahora bien, esa es una forma de representar los vectores como pares ordenados, pero también hay otra forma de representarlos como una combinación lineal. Ya una combinación lineal es una suma, ya una suma. Cada una de las componentes ya va a tener asociada una cierta base, ya va a tener asociado un cierto vector unitario. Ya en este caso, la base más conocida es la canónica, ¿sí? Los vectores, esto lo vamos a poner así como para ordenado. Ya esto es como un par ordenado y esto es como una combinación lineal. Lo vamos a presentar ahora. Combinación lineal. Entonces, como les decía, cada vectorcito, o sea, acá en el plano cartesiano hay una base canónica que nos ayuda a representar todos los demás vectores, o sea, que nos permite representar todos los demás vectores dentro de este plano. Entonces la base canónica, ya, no se asusten si se ve un poco raro, no es tan raro. Ya, vamos a tener por ejemplo estos dos vectorcitos, que es el 0, 1, y nuestro vectorcito J, que es el 0,1, 1,0 y 0,1. Igual, como les decía, esto depende del profe o del autor, que se suelen poner así a veces. En vez de usar el
el i, j, o el IJ, usan X e Y. Los gorritos que tienen arriba se llaman tongo. Entonces, esto sería el I tongo, J tongo, o se suele usar el X tongo y el I tongo, que es básicamente lo mismo. Como les decía, depende de la notación que use el autor. Entonces, vamos a dejarlo así, que quede bien bonito. Entonces, ¿cómo representamos el vector anterior como esta combinación lineal? Bueno, como vimos que estos vectorcitos en sí, los vectores se pueden operar, multiplicar por escalares y se pueden sumar entre sí los vectores, vemos que cada uno de estos vectores unitarios que los llamamos, ¿ya? Solamente tiene contribuciones en una de las componentes. Uy, esto quedó feo. Tienen contribuciones en una de las componentes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en X, la componente en X, solamente contribuye en X, ¿ya? ¿Por qué? Porque si esto lo multiplicamos por un escalar, obviamente el escalar por 0 va a ser 0 y el vector solamente va a crecer en X. Y para el caso de la componente en Y solamente va a crecer en Y. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Notemos que, por ejemplo, el vectorcito de recién A es igual a 2,3. Entonces, para representarlo como una combinación lineal, ¿cierto? Vamos a tener que primero separar los vectorcitos. Ya vamos a separar cada uno de sus componentes. Claramente notamos que el 2,3 es 2,0 más 0,3, ¿cierto? Y ahora lo que podemos hacer es expresar el vectorcito 2,0 igual a, ¿qué cosa? A 2 por 1,0, ¿cierto? Porque si pasamos multiplicando el 2 al 1, hacemos la multiplicación escalar, lo multiplicamos por un escalar, el 2 por 1 es 2, y 2 por 0 es 0 y nos da lo mismo, ¿cierto? Entonces podemos hacer lo mismo con el 3, 0,3 sería igual a 3 por 0,1. Y aquí viene la magia. Como vemos recién, dijimos que esta base, la base canónica, nos ayuda a representar como una suma. Entonces, estos vectorcitos de acá, que son los vectores unitarios de cada una de las componentes que se le conocen, los vectores unitarios, los reemplazamos en la expresión de abajo. ¿Por qué? Porque vemos que aparece el 1,0 y el 0,1. Entonces, ahora sí, esto se ve más bonito y es más útil en general expresarlo como combinación lineal, a mi apreciación. Nos queda que A sería entonces 2, 1,0, ¿cierto? Más qué cosa, más 3, 1,0. Es lo mismo que tenía arriba, solamente que lo estoy escribiendo acá abajo. Ahora vamos a hacer el reemplazo de lo que vimos arriba. Lo voy a escribir con las componentes de acá, ¿ya? Vamos a escribirlo con las componentes de acá. ¿Por qué? Porque son es la forma de representar los vectores unitarios que tiene el libro que estoy usando de guía. Así que esto nos va a quedar 2x, ¿cierto? O sea, 2x tongo más 3y tongo. Y esa es la forma de representar como una combinación lineal a el vector A. Entonces tenemos esta forma como par ordenado, ¿cierto? Y tenemos esta forma como una combinación lineal, es decir, como una suma de vectores unitarios multiplicados por escalares. Así que esa es la parte importante. Y ahora, con esto, todo esto que vimos lo podemos reemplazar todo acá arriba. Y podemos hacer los productos punto, podemos hacer las sumas, como yo les decía, sumando las componentes. ¿Ya? Y eso es bien interesante. Hay muchos ejercicios en internet, de hecho hay varios ejercicios en el libro. Ahí para que le echen un ojo, si quieren pueden desarrollar los cálculos de nuevo, pero usando las expresiones con la combinación lineal. Y bueno, yo creo que por ahora quedamos bien con esta parte, ya que es como la introducción del tema vectorial, suma vectorial, para soltar un poco la mano. Y en la próxima clase, supongo que es, o sea, en el próximo video vamos a ver el tema del famoso producto cruz, ya que ahí ya empiezan a surgir cosas un poquito más interesantes. Y vamos a meter por ahí un par de matrices para poder resolver el producto cruz, unas cosas de triple producto. Y bueno, ahí después la otra clase vamos a ver también el tema de que los vectores empiezan a cobrar sentido en el espacio, que nosotros nos ayudan. Podemos ubicar, por ejemplo, cuando queremos calcular el campo eléctrico que produce una cierta carga,
aparecen vectores que nos dicen hacia dónde apunta, por ejemplo, desde el origen hasta hasta la carga que está actuando como fuente, y desde el origen hasta el punto en el que queremos calcular el campo, y hay un vector que nos separa esos dos puntos. Entonces es bien interesante y vemos al tiro la utilidad de este tema vectorial que vimos. Así que eso, nos vemos en el siguiente video.